Ya estamos grabando y hoy nos toca un capítulo importantísimo. Hemos visto Catache, Cata. Pero resulta de que a partir de estos dos grandes test para niños, Cata para de animales y Catache para, niños más grandes con figuras humanas, resulta de que vieron la efectividad, ah, vieron la funcionalidad y la practicidad de estos test. Y empezaron a investigar más. No es un mal estricto de una población. Este mal se suscita en todo el mundo. En algunos lugares con mayor frecuencia, en otros lugares con menor frecuencia. Incluso tiene mucho que ver la cultura. En algunos lugares, por ejemplo, el casar a una hija a los 11, 12, 13 años es normalísimo. Allá en algunos lugares por la India. Cosa que para nosotros sería terrible, espantoso, un horror. Por Tailandia, por algunos países y algunas islas del Pacífico, pues las costumbres, como decía, la cultura, difiere mucho de la cultura occidental a la que estamos nosotros acostumbrados. Por lo tanto, la pedofilia en algunas partes del mundo es súper normal y aceptada. En cambio, en nuestro contexto, siempre ha sido rechazada, aunque por algunos factores que tendríamos que estudiarlos más. Yo digo factores políticos. Hay grupos que aplauden que todo tipo de contacto sexual con niños o con niñas es no solamente por grupículos muy pequeños aceptados e incluso por algunos hasta aplaudidos, ¿no? ¡Qué macho!, ¿no? O sea, ¿qué macho se mete con niñas? ¿Qué macho se mete con niños? No solamente los varones, sino también hay mujeres. Uno de los casos más sorprendentes y que para mí fue realmente asombroso y realmente patológico fue la denuncia de una niña de 11 años que había sido violada por la mamá. O sea, nosotros decimos mamá, madre, que es todo sublime, todo ternura, todo amor. Pero hay mamás que nunca tendrían que haber sido mamás, hay mamás que no tendrían que haber sido mamás, nunca. Eh, Hay mamás que tienen problemas realmente mentales muy graves. Así como hay hombres, hay también mujeres, ¿sí?, que tienen problemas enormes. Y esto de lo sexual, vamos a hablar de nuestro territorio, de nuestro país. Si terminando esta clase nos vamos a ver el informativo, siempre les digo, ¿qué vamos a ver?
vamos a ver violaciones, vamos a ver transgresiones, vamos a ver muertes de mujeres. El otro día, 3 muertes en un solo día, creo que en el Alto, en La Paz. Chicos, algo está pasándonos. ¿Qué pasa con el superior? ¿Qué pasa con las reglas? ¿Qué pasa con las normas? ¿Qué pasa con la ignorancia? ¿Qué pasa con ¿qué pasa con nuestros conocimientos? ¿Qué pasa con nuestros tabúes? ¿Qué pasa con nuestra represión? Son preguntas que tenemos que realizarlas, tenemos que cuestionarlas. Qué pena, chicos, que, por ejemplo, la Bolivia que yo conocí, porque yo soy cambacoya y conozco desde niña Santa Cruz, Cochabamba, Cochabamba, Santa Cruz. Después me tuve que ir al exterior para formarme, pero regresé por amor a mi Bolivia, ¿no? La Bolivia que yo conocía era una Bolivia sin delincuencia como ahora tenemos, sin, era, podíamos dejar nuestra casa abierta. Yo no tenía llave para entrar a la casa ni de Cochabamba ni de Santa Cruz. Las puertas estaban abiertas. Y yo recuerdo de que muchas veces había gente que entraba y aplaudía, decía, ¿dónde está? ¿Dónde están? He venido a visitarlo. O sea, era una Bolivia muy, muy linda. Teníamos mucha confianza entre los vecinos y no podíamos imaginarnos ni remotamente una Bolivia como ahorita la estamos viviendo, con delincuencia, con corrupción, con malos tratos, violencia intradoméstica, violencia por las calles, borracheras y transgresiones muy graves de tipo sexual. A estas transgresiones graves de tipo sexual, chicos, espérense, perdón, perdón, 2 minutos, es mi hijo. Bien, chicos, discúlpenme, pero cuando llama hijo, hija, en la mañana, sabiendo de que yo tengo clases, es por algo importante. Por eso es de que les pido disculpas que he tenido que pausar un tanto la clase. Pero bueno, entonces les decía, las transgresiones sexuales, desde abusos hasta verdaderas violaciones. Efectos terribles, espantosos, chicos. A veces, muchas veces, la mayor parte de las veces, los efectos duran toda la vida y tienen un halo negativo, no solamente en tanto la relación sexual o las relaciones sexuales que establece la persona que en su infancia ha sido violada, ha sido abusada, sino que, chicos, trasciende en las relaciones que establece, trasciende en su forma de ver la vida, trasciende
en la posición que tienen, su actitud, en la actitud que tienen muchos hombres y muchas mujeres. Chicos, he atendido hombres violados, he atendido mujeres violadas. Y obviamente son heridas tan profundas, tan grandes, difíciles de superar. ¿Que se pueden superar? Se pueden superar. Pero que son difíciles de superar, obviamente. Ahora, imagínense a niños en situaciones traumáticas, totalmente conflictivas, terribles, porque si el violador es un desconocido todavía, pero generalmente los violadores son las personas de su entorno familiar o de su entorno social, vecinos, primos, papás, papás biológicos, tíos, abuelos, que son las personas que están y tienen posibilidades de estar en contacto con los. En este sentido, pues entonces yo les decía de que se armó el CAT-SEX precisamente para indagar, ver, analizar a niños abusados, violados, o que hayan tenido cualquier tipo de transgresión sexual, de tipo sexual. Por eso se lo llama CAT-SEX. Y nuestro propósito es develar el daño y la calidad del daño que se ha hecho en el infante. Es un test movilizante, es un test que ya se lo está, a partir de que lo empezamos a enseñar en siempre San Simón ha marcado época, empecé yo a enseñarlo, lo traje de la Argentina y ya en las defensorías, ya en los juzgados, se han empezado a implementar este tipo de test en el que nosotros descubrimos no solamente qué es lo que ha pasado con el niño o con la niña, sino la profundidad del ego. Vamos a obviamente comentarles, informarles de que este tipo de test hemos implementado en este tipo de situaciones tan delicadas y durante mucho tiempo no teníamos material, simplemente dábamos el CAT-SEX y no teníamos material, no habíamos implementado, no habíamos tomado, porque obviamente la población afectada son niños, son personas bastante de corta edad y obviamente el trauma no es que se tropezó en la calle. El trauma es sexual y con muchas variables, porque generalmente son personas conocidas y muy cercanas los transgresores o las transgresoras. Hemos conseguido 2 casos en los que nos han permitido, cambiando nombre, cambiando un montón de, o sea,
un poco la historia del individuo, la historia de las personas, hemos conseguido de que nos permitan usar el caso como para evaluar, para que los alumnos evalúen y aprendan el caso. Vamos a entrar a compartir pantalla porque ahora les presento chicos, el CAT. Son 6 láminas y 6 láminas un tanto movilizadas. Esta es la primera lámina. Se trata de un niño o una niña frente al espejo muy significativo. O sea, me devuelve una imagen de mí misma, de mí mismo. Pero además, con un plus, la curiosidad que todo niño tiene sobre su esquema corporal, sobre su cuerpo, y obviamente la utilización de ese cuerpo, no solamente por él mismo o por ella misma, sino frente al otro. Y acá tenemos un personaje adulto que espía, que mira, que observa esa situación. ¿Qué pasa por la cabeza del adulto y qué pasa por la cabeza de ese niño o de esa niña? ¿Qué interrelación, qué dinámica se suscita entre ambos personajes? ¿Y qué pasa? ¿Cómo conforma el niño o la niña esta historia? No olvidemos que esta es la primera lámina que estamos tomando a un niño o a una niña que ha pasado por situaciones y escenarios que tienen esta connotación. Por lo tanto, acá, esta es la primera lámina, podríamos decir, mi cuerpo. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con lo que siente mi cuerpo? ¿Y qué pasa con ese cuerpo mirado por un adulto? ¿Cómo mira el adulto? ¿Qué sensación tiene ese niño, esa niña, de cómo mira ese adulto? El desnudo del cuerpo de ese niño o de esa niña. Nosotros tenemos que presentar la lámina, la técnica es la misma, presentamos la lámina, tomamos tiempo de reacción y claro, la consigna es de que tiene que conformar una historia con lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y en esta historia resulta de que es muy importante, acá está en la escena, pero es muy importante saber qué va a pasar entre estos dos personajes. Esta es la lámina 2, chicos, y también es una lámina bastante sugestiva. Vemos acá aparentemente un escenario un tanto lúdico porque hay juguetes. A ver, voy a ver de... Ahí está, mejor. Tenemos juguetes
juguetes esparcidos, muñecas, tenemos juguetes tanto de varón, como el camioncito, por ejemplo, como de mujer. Hay pinturas, hay bloques, hay daditos, ¿no? Y ahí hay un adulto. Un adulto que algo está haciendo con un niño, como en una actitud de acercar al niño o a la niña hacia sus genitales. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta escena? ¿Qué pasa con este niño? ¿Qué pasa con este personaje adulto? No se olviden de que las vivencias de los niños, las experiencias por las que pasa, son impresas en su consciente en forma latente, pero están ahí. Por lo tanto, el niño puede emplear la imaginación que quiera, pero siempre pasa por alguna experiencia. Recuerden que en genética yo les decía, ¿no? Yo puedo imaginar una montaña de oro, nunca se ha visto una montaña de oro, pero si yo combino, si yo sé lo que es una montaña y sé lo que es el oro, puedo imaginarme una montaña de oro. Pero también yo les decía en genética, ¿no? A ver, clasifíquenme el chinchunchán. Y claro, uno decía, primero presénteme el chinchunchán. ¿Qué es? ¿Es un animal? ¿Es un objeto? ¿Es mineral? ¿Es animal? ¿Es vegetal? ¿Qué forma tiene? Y ahí podríamos clasificar. Y yo les decía, todo tiene que pasar por la sensopercepción del individuo. Todo tiene que pasar por la experiencia para poder incluso ordenar este mundo. Y claro, las vivencias también, las experiencias también, chicos. O sea, había una niña que fue violada por el tío, por el hermano de la mamá. Y la niña agarraba y decía, mi tío me escupía moco por su pilín. ¿Cómo sabía una niña de 4 o 5 años que el pilín podía escupir moco? ¿Mm? Por lo tanto, por ejemplo, en esta lámina fue cuando la niña me dijo, acá está mi tío y me escupe moco por su pilín. Entonces, chicos, las experiencias en los niños, generalmente lo que dicen los defensores, los grandes abogados defensores de este tipo de agresores, ¿no? Yo digo, qué bien que no soy abogado porque yo no podría defender a un depravado así, o a una depravada de esta naturaleza. ¿Qué dicen los defensores? Dicen, el niño se inventa. O dicen, el niño o la niña está influenciada por la mamá o por el papá y la mamá y el papá odian al agresor. Y por lo tanto le han dicho de que cuente ese cuento. Cuando estamos en situación de prueba, los niños son estimulados audio y visualmente, o sea, porque está nuestra consigna y está nuestra lámina, ¿no? Si no han pasado por la experiencia, imposible que se inventen o imposible de que el papá o la mamá tenga la influencia suficiente como para armar un cuento
de esta naturaleza. Es decir, la experiencia del niño va a ser proyectada y va a ser relatada de una u otra forma. No se olviden que las láminas son un intermediario que incluso calma la angustia y la ansiedad que podría suscitar la movilización de una escena así. Es una lámina, estamos en otro escenario y por lo tanto lo que cuente el niño, lo que diga el niño, hay que saber interpretarlo con toda la dimensión que el caso requiere. Entonces, esta es una lámina muy... ¡Ojo! En niños que no han sido abusados, dicen, ahí está papá, hijito o hijita, jugando y el niño se ha hecho daño y el papá lo está calmando. O sea, realmente es una lámina totalmente inocente. Pero en niños que han sido violentados sexualmente, no es una lámina inocente y es una lámina en la que hay muchísima movilización. Vamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina es una lámina en la que pretendemos ver el poder del adulto sobre los infantes, sobre los niños. Ahí hay un niño, niña, a ver, fíjense, tiene pantaloncito y tiene faldita, ¿no? O sea, hay un niño, niña que pretende ser bastante neutra, aunque tiene un rozón. Y ahí está el adulto con el anzuelo. Generalmente en todos los raptos, las situaciones en las que han habido desapariciones de niños y de niñas o de adolescentes, tanto hombres como mujeres, siempre ha habido un anzuelo. Y generalmente el anzuelo son perritos cachorros, gatitos cachorros, te voy a mostrar algo. Y acá está el adulto en esa situación, te voy a mostrar algo y ahí hay perritos aparentemente pequeños y la niña está acercándose a ellos. Ahora, entra, no entra, hace caso a papá y a mamá que le dicen, no tienes que hablar con personas desconocidas. ¿Qué vulnerabilidad? ¿Cuánta vulnerabilidad presenta un niño, una niña frente a las sugerencias, órdenes o invitaciones que pueden hacer los adultos? Esta lámina incluso es, y nos sirve, como una lámina en la que prevenimos la posibilidad de que el niño pueda escuchar a gente extraña. ¿Qué posibilidad hay para que este niño o niña se deje seducir por un adulto a través de, por ejemplo, animalitos que gusta generalmente a todo niño? Entonces, esta lámina es para ver cómo podría influenciar un desconocido frente a y la reacción que podría tener el menor, incluso para prevenir
y para enseñar más la peligrosidad de ser atenta con un adulto desconocido. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, acá tenemos la lámina 4 y la lámina 4 se trata de una habitación, un dormitorio, que como siempre les he dicho, el dormitorio es el lugar más íntimo de la persona. Siempre les he dicho, quiero ver su dormitorio para ver realmente cómo ustedes son. Es el lugar más íntimo de la persona donde hay es el lugar donde tendríamos que sentirnos más seguros. Y ahí vemos a un adulto haciendo qué, no sé, el niño nos dirá, la niña nos dirá, acercándose para dar las buenas noches con un abrazo y un beso a su hija, a su prima, a su nieta, o acercándose con otras intenciones. Recuerdo haber atendido a otra niña que fue violada por el padrastro y que a la mamá le decía, la voy a ir a hacer dormir a fulanita. Y cada vez que escuchaba a fulanita, que tenía ya 7 años, 8, cada vez que escuchaba a fulanita que el padrastro iba a hacerla dormir, se crispaba enterita porque el padrastro abusaba de ella en el afán, disque, de hacerla dormir. Y obviamente fue un desastre cuando esto se develó, porque, Dios mío, obviamente un hecho así causa total conflicto dentro de la familia. Pero, chicos, nosotros diríamos, ¿no? Una mamá lo que haría es meterlo a la cárcel al padrastro, poner límites, luchar por su hija, pero no siempre es así. O sea, tuve otro caso en el que la niña agarró de 5 años, le dijo, mamá, tu marido me hace esto, lo otro y lo demás allá, y la mamá agarró, calentó una cucharilla en la hornilla de la casa y le quemó la boca diciéndole de que era mentirosa. A esta niña me la trajo la tía y por lo tanto marchamos tía y psicóloga a la Defensoría de la Niñez, que en ese momento se llamaba DIRME, y denunciamos el hecho. Porque la mamá nunca lo iba a aceptar, porque la mamá decía, tú quieres hablar mal de mi marido y quién va a criar a tus hermanos, quién me va a dar plata para tus hermanos, tú quieres que me divorcie de mi marido. Y bueno, hay mamás que son más mujeres que mamás. Y por lo tanto, bueno, si nosotros no hubiéramos denunciado, la niña hubiera seguido con el tormento y además hubiera sido, además, no creída por la mamá. O a veces uno dice, no es que no cree, no le conviene creer, lo niega o lo reniega. ¿Mm? Hablando. Entonces, chicos, actitudes, comportamientos, sentimientos, pensamientos. En esta lámina los va a poner el niño, la niña a la que te esté. Nosotros no, sino qué cuento, qué historia se inventa el niño, la niña en esta
lámina. Sobre todo, chicos, ¿qué hace el adulto? ¿Cómo procede el adulto? ¿Qué sentimientos, qué pensamientos, qué intenciones tiene ese adulto? Todo nos lo va a decir nuestra testada o nuestro testado. Esta es la lámina 5 y es el yo frente a la soledad, el yo frente al abandono, el yo frente a el castigo, el yo frente a este adulto que no sabemos si es mamá o si es papá, que ve, que mira, que observa una escena en la que hay un niño, una niña, o sea, con una actitud totalmente apesadumbrada. O sea, es un niño, una niña triste, solo o sola, en una esquina de una habitación que solo tiene una ventana y un cuadro, pero una habitación vacía. O sea, que esta habitación vacía, chicos, acentúa la soledad y el abandono que puede estar sintiendo esta personita. Y ahí la persona mayor, que quién puede ser perfectamente mamá o papá. ¿Qué hace esta persona mayor en esta situación? Consuela, abraza, reconforta, reafirma al personaje menor o todo lo contrario. Más bien agrede. Esta lámina sirve mucho para aquellos niños, aquellas niñas que no son escuchadas por su familia cuando pasa algún problema. No son escuchadas, sobre todo, por la mamá. Por lo tanto, es una lámina del yo frente a la soledad, pero además el yo vulnerable, débil, frente a el otro, que desde el vamos va a tener o una actitud positiva o una actitud negativa. Esta es la lámina 5 y vamos con la lámina 6. La lámina 6, chicos, es una lámina en la que también observamos, es una escena en un campo abierto, aparentemente en un parque, en un bosque, donde hay niños jugando. Ahora, hay niños en situación totalmente social, aparentemente jugando ambos con un perrito, y el perrito que lanzan alguna cosa y bueno, están en una situación de relación social. Pero hay dos niños, fíjense, acá un niño, niña, puede ser perfectamente de los dos sexos, o sea, eso facilita la proyección, tiene una buena saturación proyectiva. Niño, niña, ay Dios, que se encuentra
con algún problema, en una situación de meditación, no está integrada a los demás niños, no está esta persona, no está integrada a los demás niños y está con una actitud también un tanto de pensativa, de meditación, de preocupación puede ser, o no, pues nuestro testado, nuestra testada nos dirá. Este es el personaje, chicos, que más moviliza por la actitud de este personaje. Ahora, el otro personaje que es también, que está también en una situación lúdica de expansión, pero un tanto aislado de estas dos personas, es este niño. ¿Qué está haciendo? ¿Con cuál de ellos se identifica nuestro testado, nuestra testada? Y cómo narra, cómo arma su historia, cómo construye la historia. Y acá está el adulto observando la escena. ¿Qué hace el adulto? Mira, ¿por qué está ahí semi oculto? ¿Qué intenciones tiene el adulto? Por lo tanto, es muy importante saber cómo se desarrolla el cuento, la historia. Es muy importante saber con quién se identifica, con cuál de los niños se identifica nuestro testado, nuestra testada. Es muy importante saber qué intenciones tiene este adulto, qué lo mueve a estar en una escena de esta naturaleza, como si estuviera haciendo algo malo, está evidentemente escondiéndose. Y chicos, ¿qué les parece? Este es el caso. A ver, comentarios. Quiero escuchar. Oh, este CATSEX había sido movilizante incluso para nosotros. Por eso digo comentarios. Silencio en la sala. Y es como si yo tuviera que empezar la sesión de espiritismo. A ver, ¿están ahí? ¿Han entendido? Denme un toc para saber que están ahí. Sí, Lice. Aquí estamos, Lice. Ya estamos aquí. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece el CATSEX? Realmente es lo que yo les digo, ¿no? Es movilizante para nosotros mismos. Y no quiero pensar para personas que han pasado por esa experiencia. Muchos de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, ya sabemos que eligen psicología para tratar de superar primero sus propias vainas, sus propios conflictos. Nadie elige al azar. Pero muchos de nuestros estudiantes son personas que han sido violadas en su infancia. Yo recuerdo que hace años tenía un excelente estudiante, un buenísimo estudiante, que era además de lo más correcto, de lo más servicial, o sea, era querido por todos los docentes.
y se atreve a pedir hora en mi consultorio. Y por primera vez puede hablar de las múltiples violaciones que sufrió cuando niño de parte de un primo. Cosa que influyó tanto en su vida de que toda su vida él pensaba de que por haber sido violado en múltiples ocasiones de niño, tendría 4 o 5 años, por el primo, resulta que él mismo a sus 23, 24 años no sabía si era homosexual, bisexual o heterosexual. Eh, o sea, porque además viene a psicología y hablamos de que en una violación de alguna forma se ha permitido o se ha puesto en riesgo la persona como víctima, ¿no? Peor todavía. O sea, seguramente que me gustó, por eso es de que permití que fueran varias veces. Ahora no me atrevo a estar con una mujer aunque me guste. Ahora siempre me cuestiono si no podría estar con uno, o sea, 20,000 preguntas. Y era uno de los mejores estudiantes de nuestra carrera. Y así pasan los días, chicos, y así en nuestra carrera tenemos un sinfín de experiencias, especialmente infantiles, que no han sido buenas. Así como también hay personas que han tenido una vida normal, pero conflictito acá con el papá, con la mamá, hogares disfuncionales. Bueno, siempre hay algo que contar. Bueno, CatSex ustedes van a tener que, o sea, sé que están viéndolo con Matthews, van a trabajar un caso con él, y el caso Diana van a trabajarlo ustedes hoy. Bueno, chicos, interpreten bien, en vez de buenos vientos, les voy a decir buenas interpretaciones, esmérense para interpretar bien. A ver, voy a preguntar sobre la posibilidad de adelantar un poquito el examen para que el 20 haya una devolución personal. Primero preguntaré a Matthews sobre el cómo, yo veo de que él siempre pone, ¿no? No se olviden, tenemos clases presenciales. Los estoy esperando. No fue nadie. O van muy pocos. Acá también, aparte de ustedes y 2 más, vienen muy pocos. Creo que son los únicos que quieren superar la materia. Claro que el día del examen aparecen 40, 60. Yo digo, ¿de dónde aparecieron si nunca estuvieron en mis clases? Bueno, y así les va también. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta sobre el tema? Dale, anímense a preguntar algo, alguna duda. Entonces, chao. Eh, Antes de chao,
formas de corrección, las que tenemos. Nivel descriptivo, nivel interpretativo, más protocolo, más, fíjense, este CAT-SEX nos permite ampliar un tanto incluso nuestros conocimientos teóricos. Vean todo lo que he puesto en la plataforma. Si hay alguna pregunta, chicos, aunque ya me he acostumbrado a que digo preguntas y silencio, no hay nadie. No hay preguntas. Yo digo, ¡ah, qué excelente docente soy! No dejo duda alguna. Y yo sé de que hay dudas, solo que nadie se atreve a decir, a ver, hablaremos de esto, hablaremos de lo otro. Bien, chicos, entonces, y obviamente ahí el objetivo del CAT-SEX es el de no solamente corroborar algún tipo de abuso sexual, sino el ver la profundidad del daño. Sin más, chicos, y antes que me dejen solita hablando, me voy. Buenas interpretaciones. Terminamos la clase, chicos. Chao.